No sé si Daniel Lacalle, muy buenos días, muy Daniel, buenos días, si habías nacido. Pero sí. Hubo una época con Aznar, aunque estarías gateando todavía. No, hombre, yo tengo 51 años, ¿eh? Oye, muy bien llevado. Oye, es un hombre para esta empresa. Todos tenemos más años de los que representamos. Es porque nos mantenemos vivos. Cuidamos bien. Bueno, pero Aznar bajó en sus 8 años de gobierno todos los años los impuestos. Efectivamente. El primero los frenó, que era una manera de bajarlos por la inflación, y a partir del segundo, todos los años los bajó. Efectivamente. Bueno, el otro día leía un artículo, me encantó por lo sencillo que resultaba, y sobre todo en el español. Lo lee Lorena Maldonado y le da un disgusto. Pero era la mentira de los impuestos a los ricos. Entonces citabas una frase que efectivamente han dicho que yo no oía desde tiempos de Girón de Velasco, desde la Revolución Pendiente y la nacionalización de la banca, como si no estuviera ya bastante intervenida, o sea, estatalizada, que era la justicia social. Sí. Tú dices en este artículo del Español de hace un par de semanas, decía, ¿qué es eso de los impuestos a los ricos? Nunca se suben los impuestos a los ricos, se les suben los impuestos a la gente. Y hacías las cifras reales de lo que es la cuña fiscal, es decir, el peso real del fisco en la vida de la gente, que en España es brutal. Sí. Además, es que el truco siempre es el mismo, ¿no? Cuando escuchas en los medios de comunicación y a los periodistas, incluso economistas, siempre te hablan de la presión fiscal. La presión fiscal es una ratio recaudatoria, es ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto. A nosotros, a ti y a mí, a cualquiera de los que estamos en esta mesa, lo que nos importa es la cuña fiscal, es lo que pagamos de impuestos sobre lo que nosotros ganamos. Y la cuña fiscal, como muestra la OCDE, como muestra el Banco Mundial, como muestra PricewaterhouseCoopers, en España es muy alta, tanto para empresas como para familias en general. Y además llega a un punto en el que se convierte precisamente en la excusa que lleva a que siempre te suban los impuestos. Sí. Dicen, no, es que claro, como recaudamos poco, tenemos que subir los impuestos, ¿eh? Y entonces pasa como en Argentina, que tienen la cuña fiscal más alta del mundo, ¿eh? Sí. Y cada vez recaudan menos, porque claro, porque lo que estás haciendo... Aparte que Laffer tenía razón. No, aparte de que Laffer tenía razón, que le molesta además, muchísimo a la gente, sobre todo en este país, ¿eh? Le molesta muchísimo cuando le sacan los datos. Porque no le dices en qué equipo juega Laffer. Claro. Date cuenta que estamos con gobiernos de zurupetos y oposición claro. En fin, a ese nivel también, ¿eh? Claro. Pero hay que decir que siempre se ha dicho, cuando se sube la presión a un punto, la gente deja de pagar. Se pasa a la economía sumergida. Es inevitable. Y sin pasar a la economía sumergida. Sí. O deja de trabajar. Deja de consumir, pero es que es muy normal. Si tú estás, pero además lo hemos visto, ¿no? Si tú das una señal de que tú vas a detraer más recursos del ahorro, del consumo y de la inversión, inevitablemente le pasas el mensaje a los agentes económicos de que estás poniendo un riesgo adicional en la economía. Bueno, una de las cosas que decías es que, como esto es típico de Pavlenín, y luego también de Carmen la de Cabra, la vicepresidenta, que es una zurupeta perfecta, dice, es que a las rentas altas, dices tú, ¿qué es renta alta? ¿Quién dice lo que es una renta alta? Claro. Por supuesto no lo dicen, pero suena diciendo, es gente que como tiene dinero seguro que lo ha robado. Eso es, que son y que malas. Fuéramos del PSOE, o sea, no hemos robado nada. Estamos trabajando, que ahí lo cuentas, 170 y tantos días de media, y a partir de cierta renta 180 días. De hecho, este es el primer mes en que voy a empezar a trabajar para mí a final de mes. Yo. O sea, todo está para pagar el golpe de Estado en Cataluña, la TV3, la TV1, la TV tal, la Sexta, todo. He estado trabajando 8 meses para que por fin ya, en el 9º, empiece a trabajar para mí, para mi familia, para ahorrar y para pagar impuestos. Y esos son impuestos directos. Luego tienes que entrar a los impuestos a la propiedad, impuestos al ahorro, Carmen Agrado, etcétera. Creo que era mi querido Carlos Rodríguez Brown, que decía que el problema de los impuestos se solucionaba rápidamente. Con pagarlos todos en un día, la gente inmediatamente se daría cuenta del expolio al que están bueno, pero sometidos, esta ¿no? historia de que las rentas altas, los que más tengan
que más paguen, pero si lo que más tienen, ya pagan más. No solamente muchísimo eso, más. El 10% más rico, según mostraba Funcas, el 10% más rico entre comillas, porque en este país, recordemos... rico en España es semipobre. El otro día en la televisión, en una televisión salía, aumenta el número de ultrarricos en España, y digo, voy a ver esto, porque no me suena a mí esto. 570 personas van a pagar los 100.000 millones que se nos quieren gastar Pedro y Pablo, Vilma y Betty aquí en los próximos 4 años. Pero sobre todo, la idea, la utilización del lenguaje, renta alta, volvemos a la utilización de como especie de no se lo merece, ¿no? Como si no fuesen trabajadores, ¿no? A mí los impuestos no van a afectar a la clase trabajadora, como si la gente que gana 60.000 euros, ¿eh? Sí, 60.000, estamos hablando que se te quedan en la mitad. Que además es el truco del populismo y del socialismo, que es siempre bajar el baremo de rico, ¿no? Sí. Es decir, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, el baremo de rico, en aquella época todavía había pesetas, ¿no? El baremo de rico era el equivalente a unos 170, 190.000 euros, y ahora te dicen que 60.000, y luego 45.000, porque claro, si vas a las famosas comunidades autónomas del cambio, sí, todas han aumentado la presión fiscal. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.